En nuestro propósito de ofrecerles recomendaciones para realizar un regalo, sin duda la cultura, la educación y la literatura es bueno, pues uno de los mejores ejemplos, sobre todo ahora que llega el verano y que disponemos de muchísimo tiempo libre. En Antequera recientemente se creó una editorial que es ICE Editorial y dentro existe un sello que es Sally Books, que está especializado precisamente en cómic y álbum ilustrado. Su director de arte es Manuel Gutiérrez. Muy buenas noches. Buenas noches. 3 meses de vida de Sally Books. Felicidades por esta iniciativa y, en primer lugar, ¿cómo va la cosa? Que es lo que se suele preguntar en estos casos, ¿no? Bien, aunque estamos comenzando, la acogida está siendo buena por librerías y por medios especializados. Estamos distribuyendo los libros actualmente por toda España y bueno, y el siguiente paso es llegar al lector, que es lo más difícil, pero bueno, ahí estamos luchando y esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint. Bueno, una editorial especializada en cómic, en álbum ilustrado y que está enfocado fundamentalmente, como decíamos, a niños y jóvenes. Por eso decimos que es de carácter infantil y juvenil. Aún así, la esencia de Sally Books como que lo sobrepasa un poco, ¿no? ¿Cuál es? Pues la esencia de Sally Books es llegar a los niños de forma formativa y divertida. Este proyecto nace en ICE, como ya comenta, y surge de un nicho de mercado que hay en España, que al no existir cómic entre 3 y 9 años de edad, no hay una demanda de mercado, no hay un mercado para ello. Por tanto, Sally Books responde a esto para llegar a esos tipos de niños, porque hay una cosa curiosa, que el clásico cómic infantil que tanto conocemos como Mortadelo y Filemón, el Capitán Trueno, etcétera, esos son más bien cómics juveniles, más que infantiles. Por tanto, nuestra diferenciación es sobre todo cómics infantil de entre 3 y 9 años. Bueno, ¿existe un perfil único que describa todas sus historias y a todos los protagonistas de Sally Books? Bueno, no hay un perfil específico, aunque hay una línea estilística y narrativa que trata la naturaleza, la solidaridad, la amistad. Como estáis viendo, hay diversidad de productos y sobre todo lo marca el rango de edad. No es lo mismo un cómic para niños de 3 años que no saben leer todavía, para un niño de 9 que ya sabe leer y sabe interpretar un poco mejor las imágenes. Por tanto, nos basamos en eso, sobre todo, en llegar a los niños a través de sus diferentes etapas cognitivas. ¿¿Cómo surge la idea de lanzar una editorial de este tipo y enfocado a ese público y mediante este formato? Pues básicamente por lo que te comentaba, dentro de las inquietudes dice, pues se hicieron una serie de estudios y se llegó a comprobar y estaba demostrado de que tú ibas a una librería y no encontrabas cómic infantil, cómic para, si tienes un niño de 6 años, tú no tienes un cómic específico para ellos, ya se sobrepasa de edades para adolescentes y son temáticas que quizás no son las más adecuadas. Por tanto, ahí estamos. Bueno, ¿y cuál es el mercado en España? Porque esto del cómic, el álbum ilustrado infantil y juvenil, ¿hay perspectivas más en unas zonas que en otras? Pues repito, insisto en lo que decía, que no hay una demanda, no hay una demanda porque no hay una oferta. Es complicado hacer claro, si alguien quiere comprar un cómic específico, pues no lo encuentra. Y hay muy poca, por no decir casi ninguna, editorial especializada en esto, y sobre todo en Barcelona es donde está un poquito más focalizado. El resto de España no está muy expandido este tema. Entretener, fomentar la lectura de los más pequeños. ¿Cuáles son los objetivos de Sally Books? ¿Son estos solamente? ¿Cuál es la apuesta educativa que tiene el sello? Sobre todo es que adaptar los libros hacia el niño. No queremos que el niño queme etapas demasiado pronto, queremos que tenga un libro específico para su edad y eso es llegar al niño y sobre todo divirtiendo. No queremos que sea un libro que se parezca al que tengan en clase o algo relacionado con el estudio. Es algo que puedan coger como cualquier adulto coge una novela para entretenerse, pues que el niño coja su libro y pase un rato divertido y además pueda formarse. Bueno, dicen los datos que la venta de literatura infantil, aunque usted decía que no tenían demasiada clara cuál es la radiografía de la demanda, porque tampoco existía oferta, pero sí hay datos sobre hábitos
de consumo de literatura infantil y juvenil, y que dicen que en 2014 ha aumentado un 9%, datos que usted conoce de sobra. Es quizá el óbice, es decir, esto supone una oportunidad para Sally Books. ¿Qué va a aportar Sally Books al mercado de este tipo de literatura, o no va buscando esa tendencia? Venimos a sumar y a aportar ese vacío. Evidentemente los datos están ahí y queremos aprovecharlos. Esto ya, el proyecto nació comenzamos a proyectarlo hace 3 años, aunque nacimos hace 3 meses, pero llevamos tiempo preparándolo, y uno de los estudios era eso, el descubrir que hay un vacío en ese target de edad, sobre todo de 3 a 9 años, como insisto. Bueno, hablar de la crisis de los libros en papel frente a los libros electrónicos es algo que está en boga en el día de hoy. Siguen conviviendo. Sally Books se dirige a un público que se podría catalogar como nativos digitales, además, con lo cual yo no sé si eso lo complica todo. Hemos visto todos el vídeo que aparece muchas veces en internet del niño pequeño que le das un libro ilustrado, un álbum ilustrado, vamos a poner ese ejemplo, y tiende a pasar la foto como si fuera una galería de fotos, como si fuera una tablet, ¿no? ¿Cómo afronta Sally Books la situación? ¿Qué futuro cree que tienen los libros en papel? Pues básicamente convivimos, creemos en el papel, creemos en que todavía aún hay vida para el papel, y por eso tenemos libros, como veis, libros en papel, en formato de calidad, y también tenemos cada libro en versión ebook para dispositivos multimedia. Por tanto, estamos en la actualidad, sabemos que es algo que está creciendo y que no somos ajenos. El siguiente paso de Sally Books es llegar a los libros interactivos, las aplicaciones interactivas donde el niño ya pueda jugar con el libro en sí, concebir libros desde inicio, que sean juegos y además con la línea de Sally Books. Bueno, si profundizamos en el día a día de la editorial, ¿cómo es una jornada allí? Es decir, ¿cómo buscan autores? ¿Son historias que ya están ilustradas, o primero se busca al autor que lo ha escrito en texto y luego se ilustra? ¿Cómo va eso? Esto es importante porque Sally Books fomenta primeras lecturas y también ofrecemos primeras oportunidades. Es decir, buscamos autores noveles o que no se han embarcado aún todavía en un proceso profesional. La búsqueda es larga y porque evidentemente si no han tenido una trayectoria no puedes ver lo que han hecho estos autores. Aún así se encuentran cosas muy buenas y nada, lo que proponemos al autor es que nos llegue una propuesta de proyecto. Es decir, un pequeño dossier, una sinopsis, un diseño de personaje, y a partir de ahí ya valoramos su publicación. Si vemos que la publicación tiene posibilidades, coordinamos con tanto el autor y nosotros, la editorial, coordinamos la edición. Bueno, pues como siempre terminamos, proyectos, retos, novedades de Sally Books para los próximos meses, que son solo 3 los que llevan, y supongo que casi todo es precisamente esto, ¿no? Proyectos y expectativas. Pues seguimos proyectando, entre septiembre y noviembre saldrán otros 6 títulos, y para 2016 ya estamos proyectando todo, y nuestro objetivo es seguir expandiéndonos, seguir dándonos a conocer y crecer poco a poco. Bueno, pues ya lo han visto. Manuel Gutiérrez, director de arte de Sally Books, un sello editorial destinado a álbumes ilustrados, cómics, literatura infantil y juvenil, y además, lo más importante, antegrano. Muchísimas gracias, Manuel, mucha suerte con el proyecto. Gracias a ti. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en La J Esquina, no se vayan.